Josué capítulo 9, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos venir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo.
y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Leímos hasta el versículo 27, es decir, todo el capítulo 9. Ese capítulo es muy bonito porque habla de los gabaonitas. Ya algunos saben quiénes son los gabaonitas. Y aquí, bueno, quienes no lo tenían claro, aquí lo pueden ver claramente quiénes son los gabaonitas. Los gabaonitas fueron un pueblo que temió a Dios, a lo que Dios había dicho, a su palabra. Pero cuando recién empezamos a leer este capítulo, algo que aparece es reyes que se unieron para pelear contra Israel. Hay una contradicción. Unos están temerosos de la palabra de Dios, por saber lo que Dios ha dicho, que inevitablemente iba a destruir a todo, iba a destruir a todo para dárselo a Israel. Pero hay otros que, sabiendo lo mismo, se preparan para pelear. Los que son temerosos de esta orden que se dio, ellos, ¿a qué temen? Temen a la palabra de Dios, temen a Dios. Y como saben que Dios ha dicho, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Dios dijo y no hará. Él dijo y no lo ejecutará. Sí, ciertamente, como Dios dijo, así se hará. En esta época no había pues el transporte que tenemos en esta época. Actualmente tenemos vehículos que andan muy rápido, 80 kilómetros por hora o más en las carreteras para llegar de una ciudad a otra. Por ejemplo, no sé si se acuerden la distancia que había donde estaban los Reyes Magos. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, los Reyes Magos recorrieron una distancia muy grande. Vamos a mirar números. Vamos a mirar Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Ahí aparece cuando los reyes fueron delante de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron guiados por la estrella, ¿no? Dice el versículo, Mateo capítulo 2, el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Vinieron de dónde? Del oriente a Jerusalén unos magos, más exactamente de Persia. La distancia que hay son unos 1600 kilómetros. En esta época, aún en avión. Esa distancia es similar a la que hay desde la ciudad en la que yo me encuentro hasta la ciudad de Panamá, en Panamá, hasta la capital de Panamá. De aquí a allá hay más o menos esa distancia. Pero no es problema, porque en avión son 2 horas. Esa distancia, 1600 kilómetros, fácilmente un avión la recorre en 2 horas. Pero en esa época no existía ese tipo de transporte siquiera. Ni siquiera habían carreteras, no habían carreteras. Suponiendo que eran muy hábiles desplazándose y haciendo viajes largos, un grupo que hiciera un viaje sin detenerse, un viaje muy esforzado, andando y andando todo el día, haría unos 40 kilómetros por día. Si hace unos 40 kilómetros por día con sus camellos, con todo su cargamento, si logran hacer 40 kilómetros por día, ¿en cuánto tiempo recorrerían los 1600 kilómetros? No es necesario que hagan cuentas, sí las pueden hacer. 4 por 4, 16, así, ¿cierto? Entonces son en 40 días. Si recorren 40 kilómetros por día, en 40 días habrán recorrido los 1600. Los magos que dice acá, ellos vinieron ¿desde dónde? Desde Oriente. Así vinieron. Aquí dice, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa distancia, 1600 kilómetros, si la habrán recorrido en 40 días o en 2 meses, se tuvieron que haber demorado mucho tiempo en hacer ese recorrido. En ese caso, sí sería normal que dijeran que ya el pan está viejo, seco, mohoso. Pero es una distancia enorme. Los gabaonitas se fingieron ser de una población muy lejana. Algo muy similar a lo que
a lo que están anunciando, a lo que vinieron a hacer los magos. Los magos sí venían de una tierra muy lejana. En ellos sí sería normal que el pan ya viniera seco, mohoso. Pero estos que vienen de Gabaón, ellos, ¿cómo se fingieron? Se fingieron como engañadores. Sé que esto les recuerda algún versículo. Algunos se acordarán de un versículo que dice, habla de los justos. ¿Cómo se ve el justo? El justo se ve como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Bueno, aclaro para hacer una corrección. De pronto he visto que se escribe como pobre, más poseyéndolo todo. Pero no, dice como no teniendo nada. Es peor, ¿sí? Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Así como entristecidos, mas siempre gozosos. Pero hay uno que llama la atención y dice, como engañadores, pero veraces. Eso habla la Biblia del justo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, la gente, ¿cómo recibe el Evangelio? ¿Lo recibe fácilmente o rechaza? Automáticamente ve como si nosotros estuviéramos tratando de engañar. Porque dice, yo nunca había oído, eso que está diciendo, jamás lo había escuchado, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me gusta. Yo estoy acostumbrado a otro tipo de enseñanza, pero eso de que Jesús ya llevó nuestros pecados, no creo que sea tan fácil. No creo que sea así de fácil. Yo creo que algo tenemos que hacer. Imposible que solamente así, creyendo ya, solo por creer. No creo. Es muy fácil, pero siendo tan fácil la salvación, las personas la aceptan, no la aceptan, porque están acostumbrados a que algo tenemos que hacer. Estamos en un sistema donde nos hemos acostumbrado a que tenemos que pagar a cambio de que nos entreguen. Uno va a viajar en el transporte público, en los buses, camiones, va a transportarse, uno tiene que pagar el tiquete para que lo lleven. En tren, en el metro, tiene que pagar el tiquete para que lo lleven. Entonces, por estar acostumbrados de esa manera, cuando nos dicen que la salvación es cómo se recibe la justicia de Dios, cómo fuimos justificados, gratuitamente por su gracia. ¿Así gratuitamente? No estoy de acuerdo. Así automáticamente cuando tratamos de compartir sale esto del corazón de las personas que llevan tiempo esforzándose por tratar de agradar a Dios. Lo que vemos acá en el caso de los Reyes Magos es muy similar en cuanto a la distancia, al trayecto. Ahora, en cuanto a los gabaonitas, ¿qué cosa guió a los gabaonitas? Bueno, hago esta pregunta. Vamos a compararlo con lo de los Reyes Magos. ¿Quién guió? ¿Cómo se guiaron los Reyes Magos? ¿Alguien se acuerda? Vamos a leer 3 versículos para que algunos se acuerden. Vamos a leer esos 3 versículos. Estamos en Mateo capítulo 2, comparándolo con Jueces capítulo 9. Aquí dice el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ellos llegaron a Jerusalén y entraron al palacio de Herodes. Porque ¿dónde parece que van a ser un rey? Pues en un palacio. Cuando ellos llegaron al palacio, ellos ya preguntaron al rey, ¿sí? Le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira lo que dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es curioso, ¿no? Toda Jerusalén que hizo se turbó. Pero esperen, Jerusalén es la ciudad de Dios. Es el pueblo de Dios. Ahí es donde están los israelitas, ¿cierto? Aquí estamos leyendo en Jueces capítulo 9, también de los israelitas. Los israelitas, todo el mundo tenía miedo de ellos, porque Dios le había dicho a Josué que le había entregado esa tierra y que él iba a despojar a todos los que estaban ahí. Pero entonces aquí estamos viendo el pueblo de Israel, que ellos que estaban esperando al Mesías. Todos los profetas, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, todos los profetas hablaron de él, todos los profetas. También lo dice cuando Pedro está compartiendo con Cornelio, lo dice en Mateo, Juan, Hechos capítulo 10, versículo 43. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43.
Es cuando Cornelio, Pedro llega a la casa de Cornelio y Pedro entonces le empieza a compartir el Evangelio. Y miren el versículo 43 lo que dice. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando dice perdón de pecados en su nombre, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Quienes conocen el Evangelio, quienes ya saben qué es el Evangelio, saben que este versículo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí dice este versículo que todos los profetas, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién dan testimonio todos los profetas? De nuestro Señor Jesucristo. Dan testimonio. Entonces cuando leímos ahorita en Mateo capítulo 3, el versículo 3, curiosamente dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Hago esta pregunta. ¿Cómo se guiaron? Ya lo leímos en los primeros 3 versículos de Mateo capítulo 2. ¿Cómo se guiaron los magos desde el oriente hasta Jerusalén? ¿Cómo se guiaron? Hago esta pregunta. Espero que estén atentos. ¿Cómo fueron guiados los magos desde el oriente hasta Jerusalén? ¿Qué fue lo que los llevó hasta Jerusalén? ¿Cómo ellos llegaron allá? ¿Qué los estaba guiando? Creo que... ¡Ay, qué pena! Se quedaron quietos los mensajes. Ah, sí, por la estrella. Ya me estaban contestando, pero no lo había visto. Qué pena. Por la estrella. Sí, por la estrella. ¿Por la estrella qué? ¿Alguien dijo por la estrella del oriente? No. No es la estrella del oriente. Vamos a mirar por qué estrella. Ahí lo dice. Vamos nuevamente a Mateo. Mateo capítulo 2. Ahí dice por qué estrella. Mateo capítulo 2 dice... El versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos estaban en el oriente, porque ellos vienen del oriente. Pero la estrella, ¿qué estrella era? La estrella de nuestro Señor Jesucristo. Su estrella hemos visto. Su estrella. Así dice, ¿no? Su estrella hemos visto. Entonces, ellos estaban siendo guiados por la estrella de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bueno, el tema es muy largo cuando nos metemos con las estrellas. Cuando miramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, se habla del ángel que tiene 7 estrellas. ¿A quién le va a hablar el ángel? A 7 iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas? ¿Qué representa las 7 estrellas? Cuando miramos en Génesis capítulo 1, versículo 16, vamos a mirar. Génesis capítulo 1, versículo 16. Habla también de estrellas. Génesis capítulo 1, versículo 16 dice: E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, ¿sí? Las estrellas. En Apocalipsis vemos esas 7 estrellas, corresponden a 7 iglesias. ¿Qué es la estrella? Es el siervo, los siervos de Dios. Ya hemos visto en Isaías qué característica se necesita para poder ser siervo de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 16, versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego y sordo sino el siervo de Dios? Los siervos de Dios son esas estrellas. Ahora, las estrellas, el sol, la luna, la luna, ¿dónde resplandece? En la noche, lo leímos ahorita. Las estrellas, ¿dónde resplandecen? En la noche. La luz verdadera es el sol, nuestro Señor Jesucristo. La luna solo refleja, la luna solamente refleja. La luna representa a los justos. ¿Dónde la luna refleja? En la noche. Ahora, ¿las estrellas quiénes son? Si las estrellas también se reflejan en la noche. Las estrellas son los siervos de Dios. El siervo. Entonces, ellos están siendo guiados, los magos están siendo guiados por la estrella. Estaban siendo guiados por la estrella. Ahora, cuando ellos llegaron al palacio,
¿Por qué ellos entraron al palacio? ¿Qué cosa los hizo entrar al palacio? Ah, bueno, esta pregunta no la había hecho. Creo que nunca la había hecho, pero entonces la hago ahora. ¿Sí? ¿Por qué ellos entraron al palacio? ¿Qué cosa hizo que ellos entraran al palacio? No, sí lo dije, hoy mismo lo dije. Ya lo dije al principio de este en vivo, del en vivo del día de hoy, aclaré por qué ellos entraron al palacio. Creían que como decía rey, iba a nacer en un palacio. Sí, efectivamente. Como ellos estaban siguiendo la estrella del rey de los judíos, porque así está escrito, que ellos estaban siguiendo la estrella, su estrella. Pero más adelante ya se aclara dónde está el rey de los judíos que ha nacido. ¿Sí? Porque ellos fueron guiados por esa estrella. La estrella los guió hasta Jerusalén. Ahora, para ser guiados por la estrella, ¿cuándo la veían? ¿De día o de noche? Hago otra pregunta. La estrella, ¿cuándo la veían? Para ellos ser guiados por la estrella, ¿dónde podían ver la estrella? ¿De día o de noche? ¿Cuándo se ven las estrellas? Pues de noche. Sí, efectivamente. De noche. Quiere decir que ellos estaban viajando, para ellos haber viajado, guiados por la estrella de nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban siendo guiados de noche. Y no sé si sepan el significado de la noche, el día. Creo que sí, pero de pronto no todos. Vamos a mirar otro versículo. Hoy estamos viendo muchos versículos. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Ahí habla de todo el que busca la luz y el que esquiva la luz. Dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y ya saben qué es lo malo. Lo malo no se refiere a robar, mentir, no. Lo malo es estar siendo ellos mismos reyes de su propia vida. Cuando una persona es rey de su propia vida, esa persona toma sus decisiones, lo que sí, lo que no. Esa persona se guía por sí mismo, tiene autoconfianza. Esa persona, ¿qué dice acá? Aborrece la luz, no viene a la luz. La luz, en el caso de los magos, los está guiando. Bueno, leamos el 21. ¿Qué dice el 21? Mas el que practica la verdad, des en cuenta que al principio, en el versículo anterior, se habla de luz, quienes se acercan a la luz, ¿sí? Pero aquí está hablando de esa misma luz, ya habla como la verdad. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La verdad y la luz. La verdad es la misma luz cuando es el sol. Cuando viene delante de las estrellas, está viniendo delante del que le guía, el que está haciendo una guía. Pero ellos entraron al palacio porque para entrar al palacio, ellos cuando vieron el palacio, estando en Jerusalén, lo vieron de día. Pero ellos usaron su punto de vista y ya sabemos qué representa usar su punto de vista. Cuando ellos usaron su propio punto de vista, ellos estaban siendo guiados por sus pensamientos. No se pueden hacer las dos cosas. Una persona o está siendo guiada o esa persona está siendo guiada por sus pensamientos. O recibe la guía o recibe la guía de sus pensamientos. Bueno, ahora otra pregunta. Atentos, presten atención. Estamos haciendo muchas preguntas el día de hoy, ¿no? Ahora, si ellos llegaron al palacio guiados por sus pensamientos, después tenemos que leerlo. Vamos a leer unos versículos más de Mateo capítulo 2 para que puedan contestar según lo que vamos a leer. Dice, y el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacienta a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, ellos salieron ya de día, del palacio salieron de día.
de día no se veía la estrella. Después, cuando iban por el camino, ellos vieron la estrella. Pero cuando ellos salieron del palacio, ellos salieron... ¿hacia dónde salieron ellos? Una pregunta. ¿Hacia dónde salían ellos? Cuando ellos salieron del palacio, ¿hacia dónde salieron? ¿Salieron dirigiéndose hacia dónde? Salieron de día. Salieron dirigiéndose... Salieron con un rumbo, con un destino. ¿Hacia dónde? No, esta vez sí ya no está retrasado. ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia Belén. Ellos se dirigían hacia Belén. Ahora, si ellos no estaban siendo guiados por la estrella, ellos, ¿por qué salieron hacia Belén? ¿Qué cosa los estaba guiando? No los estaba guiando la estrella. Entonces, ¿qué los estaba guiando? Si ya no estaba la estrella, ¿qué cosa los estaba guiando? ¿Qué cosa los estaba guiando? A la 1, a las 2. Las escrituras, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sebastián, sí, ellos, por la palabra, no, ya sus pensamientos no, Amalis dijo sus pensamientos, no, ya no, por las escrituras, porque, ¿qué dicen las escrituras? Las escrituras dicen que de Belén saldrá el guiador, que apacentará a su pueblo, eso lo dijo el profeta, entonces ellos salieron guiados por las escrituras. Hay dos guías verdaderos. La palabra de Dios, la palabra es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Salmo 119, versículo 105, para quienes estén tomando nota. Esa es la guía, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, las estrellas, los siervos de Dios, la iglesia guía, la palabra guía. Cuando no tenían, cuando era de día, ellos, ¿por qué podían ser guiados? Por la palabra. ¿Qué representa el sol? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra. Por eso, de día, andemos como de día, significa siendo guiados por la palabra. El común de las personas, que tristemente todavía no ha recibido la salvación, ¿cómo se guía? Por sus pensamientos. Y cuando creen que se están guiando por la palabra, se están guiando por realmente sus pensamientos mezclados con la palabra. Por ejemplo, cuando alguien quiere que su familia camine con Dios y la persona dice, en la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa, entonces yo sé que mi familia, en la Biblia no dice tú y tu familia, hay una diferencia. La persona que se guía por la palabra, independiente de su pensamiento, quitando su pensamiento de por medio, porque en la Biblia dice casa. ¿A qué se refiere con casa? Hace esa pregunta. La persona que no le interesa la respuesta de cuál es la diferencia entre casa y familia, esa persona se queda con, no, como ahí dice, serás salvo tú y tu casa, o sea que yo sé que va a ser salva mi familia. ¿Por qué mezcló? ¿En qué momento mezcló su deseo, su querer con la palabra de Dios? No se dio cuenta, pero esa línea se hizo confusa, no se vio claramente. Bueno, espero que hoy el tiempo se me hizo muy cortito. Creo que hoy no va a haber testimonio porque tenemos que finalizar con lo de los Gabaonitas. Volvemos otra vez a Josué, nos trasladamos nuevamente a Josué capítulo 9. En Josué capítulo 9 aparecen los Gabaonitas. Ellos fueron como engañadores, pero veraces. Ya lo hemos visto en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leerlo de todos modos, vamos a leer 2 Corintios capítulo 6 para quienes no sepan o quienes no sabían. Es bueno que lo conozcan para que se puedan guiar en cualquier momento por ese versículo. Cuando ustedes estén compartiendo, necesitan conocer la palabra. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 8, dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, el versículo 9, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí está, esos tres versículos 8, 9 y 10. Hablan del justo. Cuando dice como entristecidos, mas siempre gozoso, está hablando del justo. Ahora, gozoso no es reírse. Yo mantengo riéndome mucho, pero gozoso no es reírse. No, eso no es gozoso. Una persona puede verse triste. Ustedes varias veces me van a ver exhortando. Me pueden ver como triste, pero dice siempre gozoso. No porque una persona esté así, significa que está gozoso. No, eso no es gozoso. Eso es reírse. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿De quién está hablando? ¿Quién está siempre gozoso? No que deba estar, no. No es que deba estar, no. El que es justo siempre está gozoso, siempre. Así ustedes lo vean así.
está gozoso, es justo. El justo está siempre gozoso. Por eso dice, como entristecido, tengo que subir las cejas, entristecido, mas siempre gozoso. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pero miren lo que dice el versículo 8. Como engañadores, pero veraces. Lo que pasó con los gabaonitas fue eso. Ellos cómo se vieron, como engañadores, pero eran veraces. ¿Qué le tocó hacer a los magos? Ellos cómo quedaron delante de Herodes. Ellos le dijeron a Herodes, vamos a hacer así. Herodes les dijo, hagan esto. Ellos dijeron, sí, 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 sí. Pero salieron y no hicieron como Herodes les dijo. Herodes representa a Satanás. La verdad, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice como engañadores? Como engañadores en relación a la muerte. Como engañadores pero veraces. ¿Por qué veraces? Veraces en relación a la vida. El común de las personas, ¿por qué dice la palabra que todo hombre es mentiroso? Porque todo hombre, como dice, automáticamente tiende a decir, pues yo soy hijo de Dios, claro que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué la persona dice que es hijo de Dios? Porque se le ocurrió decir. Miramos en la Biblia y dice que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Pero no se preocupen, ahora viene la buena noticia. Ese versículo que dice que todo el mundo, por ser pecador, está destituido de la gloria de Dios, el versículo siguiente es la buena noticia para aquel que estaba destituido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya ven, la Biblia dice claramente cómo es la justificación, cómo una persona es justificada gratuitamente. ¿Existen los justos o no existen los justos? Precisamente hoy estaba conversando con alguien y le dije a esa persona, acuérdate que en la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Te pregunto, ¿tú eres justa? Y la persona me dijo, no, yo no soy justa, yo no soy justa. Y le digo, ¿por qué no eres justa? Porque en la Biblia dice no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Y luego entonces le dije, bueno, pero tú me dices que tú eres hija de Dios. Sí, yo soy hija de Dios. Pero si eres hija de Dios, perteneces a la iglesia. Sí, yo pertenezco a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dije, muy bien, has contestado, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero miremos qué dice Salmo capítulo 1, versículo 5. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. La congregación de los justos es la iglesia, ¿sí? Entonces ella me dijo, estoy confundida. ¿Sí? La idea no es confundirla, la idea no era confundirla, la idea era que ella soltara toda su fuerza. Mientras ella tenga fuerza en lo que su pensamiento le dice de la palabra de Dios, ella no podría recibir la palabra de Dios. Tiene ella que darse cuenta, yo soy equivocada. ¿Cómo podré saber si nadie me explica, si nadie me enseña? Igual que el etíope, que le preguntó a Felipe, ¿cómo sabré si nadie me enseña? Satanás, sin preguntar, enseña. Por eso, en Génesis capítulo 3, Dios tuvo que decirle a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque cuando miramos el último versículo del capítulo 2, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero de un momento a otro se vio desnudo. Pero ellos estaban desnudos. Igual, las personas. Dice la palabra, el justo por fe vivirá. Pero las personas, ¿qué se saben de manera automática? ¿Qué versículo tienden a saberse? Y no son por ellos mismos. ¿Quién les deja saber el versículo que dice no hay justo ni a uno? Se sabe ese versículo desconociendo los versículos que dicen que la iglesia es la congregación de los justos, que los justos son los únicos que van a heredar el reino de los cielos, que el justo por fe vivirá. Por no conocer el corazón de Dios, sacan un versículo de contexto y niegan la gracia. Espero que no sea el caso de las personas que se conectaron el día de hoy. Para eso se creó este perfil, para que tú puedas recibir la gracia, la misericordia, para que puedas conectar tu corazón con el corazón de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy y que aún en este momento están orando, son personas temerosas de ti, son como los gabaonitas, son personas que no menosprecian la oración porque es el elemento más importante. Es el momento en el cual estamos comunicándonos contigo. Y tu palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, tú la harás. Te pido por las personas que se conectaron el día de hoy y en este momento todavía están conectadas y están orando con nosotros, para que tengas misericordia de todos, absolutamente de todos, y para que les des esta salvación tan grande, tan hermosa que nos has dado a nosotros a través de este evangelio que nos ha redimido, nos ha sacado de la condenación de las tinieblas y nos ha pasado a la luz, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, porque si dependiera de nosotros fácilmente ya se habría perdido. Porque lo que tú haces es perfecto, lo que tú haces es eterno. Por eso dice tu palabra
que el sacrificio que tú hiciste para rescatarnos del pecado, lo hiciste una vez y para siempre. No es necesario más sacrificio por los pecados porque no está en nuestras manos, sino tú ya lo hiciste. Y solamente es por creer que una persona puede ser justa, pero creer tampoco depende de nosotros, sino de ti, de quien tú tengas misericordia. Y te pedimos con un mismo corazón que tengas misericordia de todos cuantos se encuentran en este momento orando. Lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.